Platicando con amigos que tienen por hobby la búsqueda de tesoros o dineros enterrados, que además quiero decirles que es pues gustada aquí en la ciudad, hay muchas personas que se dedican a esto. Muchos han encontrado, otros no. Pero platicando con ellos nos han comentado que han visto extraños fenómenos en las casonas en donde por las noches hacen estas búsquedas. Casonas antiguas del antiguo centro histórico de Morelia. Hacemos para ustedes esta recreación de imágenes en base a lo que ellos nos han contado. Nos han dicho que ven figuras blancas entre neblina, figuras semitransparentes, que parece que flotaran en el aire y se paran extendiendo una mano, señalando hacia algún sitio determinado de la casa. Es un fenómeno muy recurrente esto de la neblina. Y muchas veces nos comentan, haciendo la excavación donde señala esta figura, han encontrado algo enterrado. Se ven luces, brillos, son llamados orbs, estos, pues la forma más simple de un fantasma se dice, son las luces que parece que brincaran o se movieran dentro de los cuartos oscuros de estas casonas. Decía que hay personas que han encontrado tesoros en Morelia. Hay un conocido que ha encontrado 5 en diferentes casas del centro histórico. Pero muchos pues han encontrado fierros viejos, botes viejos, etc. Sigo mostrando a ustedes estas luces sobre un ropero que luego se abre solo, y nos comentaban que con gran asombro vieron que la ropa se empezaba a mover sin que hubiera nadie presente. Obviamente, pues muchas veces salen corriendo espantados, otras veces tienen el valor de tratar de entablar un diálogo con el ente. Esto, repito, son comentarios que nos han hecho estas personas. Sillas que se mueven sin que haya nadie alrededor, y pues muy repetitivo el fenómeno de las luces al fondo de esta imagen. La niña de la muñeca, que tuvo como escenario una casona antigua del centro de nuestra ciudad de Morelia y un túnel que se decía salía de esa casona a conectarse con la iglesia catedral, y que después, haciendo investigaciones y excavaciones, se vio que también llegaba hasta el Palacio Municipal, lugar cercano a esta casona. Aquel viejo túnel, repito, se había construido, como muchos de los existentes en nuestra ciudad, para conectar casas de principales con las iglesias, y estas a su vez con la principal, la iglesia catedral. La casona de la leyenda perteneció hace muchísimos años a unos españoles muy adinerados, quienes, previendo alguna revuelta, trataban de protegerse y proteger su patrimonio, ya que en aquella época se había iniciado la Guerra de Independencia y temían ser despojados, ya fuera por las Fuerzas Armadas o por otro grupo rebelde.
Según se cuenta, cuando uno de los ejércitos entró en la ciudad, tuvieron que cerrar el túnel y en él habían colocado todo el dinero perteneciente a la familia. Sin embargo, como todos los españoles, fueron apresados e incluso encerrados en el túnel. Al ser encerrados, fueron condenados a una muerte segura. Y así, don Pedro Baranda, su esposa Jimena y sus hijos Pedro y Azucena fueron encerrados en vida. Azucena tenía una muñeca de porcelana y trapo que sus padres le habían regalado en un cumpleaños. Y siendo su juguete preferido, en la inocencia de la niñez, pensando que tal vez estaban jugando a las escondidas, pidió que la muñeca no le fuera arrebatada. Y así fue encerrada junto con su querido juguete. Algunos antiguos criados lograron escapar de aquella tragedia. Estaban esperando alguna oportunidad para destapar el túnel y rescatar a sus amos y, ¿por qué no?, quizá también al dinero. Así pasaron los años sin que hubiera oportunidad de volver a destapar el túnel, porque como en muchas de las batallas, morían los soldados que fueron testigos o fueron muertos los criados que también lo fueron. Pues fue pasando el tiempo, pasaron los años y aquel secreto se hubiera ido a la tumba del último de los criados. A no ser por los acontecimientos que comenzaron a suscitarse. Todos en el pueblo comenzaron a correr la voz de que en aquel lugar se escuchaban lamentos, alaridos, llantos, y al cabo de unos días concluyeron de que provenían del fondo de la tierra, como si alguien estuviera enterrado allá abajo. Pero, ¿cómo podría alguien sobrevivir enterrado? ¿Cómo sería posible que alguien estuviera abajo de la tierra? Fue entonces cuando uno de los ancianos reveló el secreto, argumentando que el espíritu de alguien de la familia que fue enterrada hacía tiempo seguramente estaba vagando por el túnel. Casi de inmediato, las autoridades revisaron el lugar, pero como era de suponerse, el anciano no había dicho toda la verdad, porque jamás mencionó ni la dimensión ni las direcciones del túnel, ni menos que allí habían enterrado el dinero los dueños. Motivo por el cual se escuchaban los lamentos que cada vez eran más intensos. Cierta noche, cuando ya la casona había pasado de propietario en propietario, la luna llena iluminaba la hermosa y antigua Valladolid. Una joven, acostada en una de las recámaras de aquella casona, vio a una niña de pie en la puerta de su dormitorio. Al principio pensó que era su hija. La joven se sentó en la cama y preguntó: ¿qué deseas? La figura no hizo caso y caminó hasta la orilla de la cama y se desvaneció. Sin embargo, nadie creyó lo que a la joven le había sucedido, pero al cabo de unos días, todo quedó en el olvido. Exactamente un año después, en la misma fecha, una hermana de dicha joven vio una aparición similar. Y este espectro, al parecer, fue extendiéndose a las casas vecinas y luego a las calles colindantes. Y así se corrió la versión de que varios vecinos de las casonas, en noches de luna llena, veían en los corredores, en los patios,
en los jardines a esta niña vestida de gris. Y fue fama en todo Valladolid que el centro de la ciudad, al lado suroriente, era el lugar donde esta niña vagaba. Quien la veía decía que empezaban a sentir un frío que helaba hasta los huesos. Una testigo dijo: cuando la vi no pude moverme. Cuando recobré el movimiento, subí a mi habitación y mientras me encontraba encerrada en el baño, escuché claramente cómo una persona afuera hablaba aparentemente con una niña. Salí del baño y pensando que estaban jugando, tratando de asustarme, traté de regañarlas. Pero la más sorprendida fue la señora de la servidumbre, pues cuando quise llamarle la atención, la niña que estaba frente a nosotros desapareció, ocasionando que ambas quedáramos espantadas. Pero esta no fue la única vez que la vieron. Se dice que a partir de esa noche, aquella niña, al parecer entraba por la puerta, caminaba hasta la habitación del fondo donde vivían los nuevos dueños y se sentaba frente al tocador, donde se inclinaba para poder verse en el espejo. Y siempre decían quienes la veían, traía una muñeca en la mano. Años más tarde, cuenta la leyenda que se descubrió un túnel más, el cual comunicaba al Palacio Municipal con la catedral y esta, por supuesto, estaba conectada con la casona. Al iniciar la búsqueda en el túnel, con gran sorpresa, encontraron 4 cuerpos, 2 adultos y 2 niños. Algunos dicen que el presidente municipal de aquella época fue quien hizo el descubrimiento, pero que también encontró el tesoro y que gracias a ello el pueblo pudo pavimentarse. Los cuerpos fueron llevados al panteón. El túnel fue bloqueado en su totalidad, pues al parecer era muy peligroso. Pero aquel obstáculo no impidió el paso a la niña de gris, quien se siguió apareciendo. Y hasta la fecha, en estas manzanas del centro histórico de Morelia, muchos caminantes nocturnos juran que han visto en la noche a la niña de gris atravesar Palacio Municipal los días de luna llena. Al ser encontrados los cuerpos, fueron llevados al Panteón Municipal y ahí muchos visitantes al mismo, sobre todo el 1 de noviembre, cuando se celebra a los angelitos muertos, juran y perjuran que han visto esta figura de una niña con una muñeca en la mano
caminar entre las antiguas tumbas de una a otra como buscando a alguien. Otros dicen que se ve que va jugando con la muñeca. Y muchos de los veladores también aseguran que al hacer los rondines nocturnos, caminando por las antiguas oscuras callejuelas del cementerio hoy iluminadas, han visto a esta niña caminar con su muñeca en la mano. Hemos dejado cámaras durante varias noches, ya tarde, en la madrugada casi, y nos hemos sorprendido al encontrar lo que ustedes verán a continuación. Revisando la película posteriormente a la grabación, hemos visto figuras, sombras, movimientos en floreros, desplazamientos de los mismos, y con asombro nos preguntamos, ¿qué ocurre aquí? En las callejuelas oscuras que comunican sección con sección de nuestro panteón, hemos visto luces, brillos, resplandores que no tienen razón de ser. Con asombro, uno de los camarógrafos vio que su mochila que había dejado en la fuente en el centro del panteón tenía un desplazamiento y logró captarlo. Esta es la vista nocturna de nuestro antiguo cementerio. Criptas, lápidas, arcos, cruces, las imágenes propias de un cementerio. Vemos como una corona parecía que se caía o se movía también en una de las tumbas. Es conocido que en la ciudad de Morelia, por lo menos en tradición oral, existen túneles que van de casonas a las principales iglesias, o de iglesia a iglesia, y estas conectadas con la principal, que es la catedral. Estas son algunas imágenes de algunos que nos ha tocado explorar, que hemos estado ahí abajo, y en algunos casos sabemos son antiguas conducciones de agua, pero en otros hemos constatado que sí existen los túneles en la ciudad de Morelia.